Uno de los temas que también ha generado mucha controversia y sobre todo hay que hacer un análisis minucioso desde el punto de vista jurídico es el fallo de la Corte de la Haya, esta Corte Internacional de Justicia ubicada en los Países Bajos, en Holanda, donde le da la razón a Texaco Chevron, esta compañía norteamericana que estuvo en el Ecuador más de 40 años en la explotación petrolera en la Amazonía y cuyos daños ambientales contra la población y contra el ecosistema fueron denunciados por un grupo de comunidades auspiciadas por algunos abogados independientes. Justo uno de ellos, uno de los principales, que ganó en primera instancia este fallo, o mejor dicho, el juicio que se le puso en un juzgado de la ciudad de Lago Agrio, allá hace algunos años, está junto a nosotros vía telemática desde esa zona del país. Doctor Pablo Fajardo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Byron. Buenos días, amigos televidentes. Bueno, me gustaría hacer un poquito de antecedentes porque, claro, fue hace mucho tiempo y la gente quizás no se acuerda. ¿Por qué llegamos a este laudo internacional, a esta instancia de esta Corte Internacional que, digamos, es el último recurso que pueden apelar las partes cuando están en un litigio de estas características? Porque primero fue un juicio en Ecuador, un juicio en la justicia ordinaria que les dio la razón y que le obligaba a la petrolera a pagar casi 9.500 millones como remediación por los daños ambientales y también a la salud humana de las comunidades indígenas. Contemos un poquito este antecedente para entrar en materia. Y Byron, eso es paso efectivamente y hay que aclarar un poco las cosas. Estamos hablando de dos procesos diferentes o distintos. Uno es el proceso judicial. Tenemos como Unión de Afectados por Texaco, como gente afectada, en contra de la empresa Chevron Corporation ante Texaco. Ese proceso judicial cuenta con sentencia definitiva aquí en el país de la Corte Nacional de Justicia y finalmente la Corte Constitucional, que emitió su sentencia última en el mes de junio del año 2018. Esa sentencia de la Corte Constitucional es inapelable, es irreversible o irrevocable. No existe norma jurídica alguna en el país que permita que se pueda revertir esas. Hay que decirlo, que eso lo ganamos los afectados de la Amazonía ecuatoriana. En ese proceso, el Estado ecuatoriano no participa en este proceso. En forma paralela, hay otro proceso distinto o diferente, es el arbitraje internacional que planteó la empresa Chevron Corporation en contra del Estado ecuatoriano. Ha planteado hasta ahora 3 arbitrajes internacionales. El último de ellos es el que hablamos ahora, el caso conocido como Chevron 3. En ese caso, el 30 de agosto del 2018, el panel de arbitrajes privados emitió un laudo arbitral en contra del Estado ecuatoriano y en favor de la empresa Chevron Corporation ante Texaco. En ese laudo dispone este panel de arbitrajes algunas cosas para mí totalmente al margen de la ley, como por ejemplo dispone que el Estado ecuatoriano debería anular la sentencia del caso Lago Agrio, insisto, norma jurídica que le permita hacer eso. Pero dice también que el Estado tiene que pagarle a Chevron por el daño moral, entre otras palabras, que se le ha causado en estos 27 años de litigio. El Estado ecuatoriano, en pleno uso de su derecho, planteó el recurso de nulidad a ese laudo arbitral ante las Cortes holandesas porque es la instancia que permite la norma realizar esa acción jurídica. Entonces, lo que ocurrió ahora, la semana anterior, es que una corte holandesa de primer nivel, de primera instancia, emitió una decisión o una sentencia contraria a los intereses de Ecuador, es decir, que rechazó esa nulidad planteado por el Estado ecuatoriano. Ese es el asunto. ¿Qué queda de camino ahora por recorrer? Obviamente tiene que el Estado tener la obligación moral, legal, de plantear el recurso ante el superior hasta la Corte Suprema. El laudo arbitral del 30 de agosto de 2018 es inapelable.
No puede un panel de arbitrajes privado internacional ordenarle a un país soberano e independiente, como es el Estado, de una sentencia de su corte constitucional, y además que viole su propia constitución. O sea, eso es inaplicable en el país. Abogado, pero una de las, digamos, argumentos, resoluciones que dice esta resolución desde el Tribunal de Primera Instancia de La Haya, dice que el tribunal estableció además que la sentencia ecuatoriana es inejecutable bajo el derecho internacional. ¿Eso significa que no se puede ejecutar? En pocas palabras. Byron, realmente no es así. Si uno revisa nuestra Constitución, el artículo 425 establece con claridad meridiana cuál es la jerarquía de las normas en el país. Los únicos instrumentos jurídicos internacionales, digamos, a nivel, a la par, a la Constitución de la República o en nivel superior, son los instrumentos de derechos humanos. Los de libre comercio no entran en ese. Hay que reconocer y decir que el arbitraje internacional se lo ha llevado adelante en base al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, en 97. Entonces, no es un tratado de derechos humanos, es de inversiones. Y ese tratado no puede estar a la superior al marco constitucional. En consecuencia, insisto, no puede un país soberano que viole su propia constitución. El Estado ecuatoriano debería declarar inaplicable ese laudo arbitral, no lo puede hacer. En la siguiente fase, el Estado ecuatoriano, a través del procurador, que es el defensor de los intereses nacionales, debería actuar. ¿Cuál podrían ser estos siguientes pasos como Estado ecuatoriano? Porque entiendo que esto lo que obliga es que el Estado, o sea, todos, paguemos o demos un resarcimiento económico por el daño moral, la afectación a su imagen, etcétera, etcétera, que aduce la petrolera. Esa determinación de que hay que pagar, obviamente, la dio en el laudo arbitral del 30 de agosto de 2018. ¿Sí? No está cuantificado, porque también astutamente los árbitros que están hechos, construidos para favorecer a la empresa petrolera, no han determinado la cantidad económica que el Estado debería pagar. Y eso para mí va a estar cuantificado dependiendo de qué haga el Estado ecuatoriano en contra del caso de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, que ya lamentablemente no ha hecho. El señor procurador del Estado ecuatoriano, el señor Íñigo Salvador, por ejemplo, compareció a las Cortes canadienses sin que nadie lo haya invitado, con sendos escritos que permitieron o llevaron a la Corte Suprema de Canadá a inadmitir, a no aceptar una apelación nuestra, un recurso nuestro para una acción de este tipo. O sea, ya el Estado está actuando en contra de la Amazonía ecuatoriana y de los ecuatorianos y favorable a la empresa Chevron Corporation. Ojalá que en este caso siga actuando de forma responsable, que actúe como debe de ser apagado el derecho y obviamente plantea recursos restrictivos ante el superior y ojalá que tengamos éxito en esa acción. Entonces, ¿usted cree que el procurador se adelantó en hacer esa acción internacional? ¿No era el momento? ¿Y cómo pueden entender un poco en relación a este laudo internacional? O sea, el procurador lo que ha hecho hasta ahora, en estos 2 años prácticamente, de vigencia del laudo arbitral, es tratar de cumplir con el laudo arbitral, insisto, pese a que es ilegal, pese a que no tiene base jurídica dentro de Ecuador, rompe el marco constitucional, ¿sí? Y evidentemente ha tratado de cumplir para quizás lograr, si es que hay una cuantificación económica que sea menor en el contexto del panel de arbitraje internacional. Pero insisto, no se pueden sacrificar derechos dentro del país. Hay una cosa importante, Byron, que también decir, es en qué se basa ese laudo arbitral. El laudo arbitral se basa en un contrato que celebró el Estado ecuatoriano con la empresa Texaco en el año 1995. Y en un acta final, en la que ya supuestamente Texaco habría remediado la Amazonía ecuatoriana, lo cual nunca fue verdad, un acta firmada en el año 1998. En el 95 en el gobierno del señor Lamberté, y en el 98 en el gobierno del señor Camilo Aguado. Son esos 2 instrumentos jurídicos
se usa el panel de arbitraje para luego realizar esta condena en contra del Estado ecuatoriano. ¿Sí? Hay que decirlo porque el país debe conocerlo, dónde está el origen de este gran problema jurídico que tiene el país, de esta cosa nefasta para la nación ecuatoriana, que causa problemas en las personas. Aquí tenemos una tasa de cáncer más alta del país, cáncer mayoritariamente en mujeres. De cada 100 casos de cáncer, Byron, 70 son en mujeres. Y gran parte de esos casos de cáncer están atribuidos plenamente a los tóxicos dejados por la empresa Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, como afectados, lo que queremos es una reparación integral del daño causado. Sería injusto, vaya, televidente, sería injusto que el país tenga que pagarle a Chevron. Si hay que pagarle a alguien, en este caso, son a los afectados, al menos reparando el daño que aún está vigente en nuestra Amazonía. Entonces, tenemos que luchar con todas las fuerzas posibles para lograr que el Estado no tenga que pagar a Chevron, y si hay que pagar a algo, que sea reparando el daño existente a la Amazonía ecuatoriana. Lo cierto es, doctor Fajardo, que desde el 2019, que prácticamente ya son casi 9 años desde la sentencia del Agua Agrio, las comunidades indígenas, las grandes afectadas, no han recibido un solo centavo, porque claro, con esta decisión de este fallo del Tribunal de la Haya, les da la razón a la empresa norteamericana y por ende pues no va a tener ninguna voluntad de pagar mientras esto siga con diferimientos de carácter jurídico internacional. A la larga la lucha, sí, es una lucha de años, pero no van a tener ese resarcimiento económico. Mire, Byron, luchamos justamente por eso. O sea, decimos que la gente afectada, lo que está en juego es en nuestra vida y luchamos por esa reparación integral del daño que existe en nuestra Amazonía ecuatoriana. Luchamos por eso. ¿Sí? Hasta ahora Chevron no ha pagado, es verdad. Está rehuyendo, se está ocultando con un prófugo real de la justicia. Pero creemos que hay que insistir con ese hecho para que pague lo que nos debe y reparemos nuestra Amazonía. Son 53 años de agresión que tenemos a la Amazonía ecuatoriana. Esta empresa se enriqueció muchísimo en nuestra Amazonía, sacó los recursos que podía del país. Digo, y no es justo que ahora todavía pretenda que el Estado le pague a ella por el daño causado en este proceso. Pero si hay un daño real, es a la gente de la Amazonía, a los pueblos indígenas, si el Copay, Sionas, Cofanes, Quito, Corán, Suar, San Juan, que se dieron, y los miles de campesinos, los que hemos sufrido este tipo de daños aquí en la Amazonía. Eso es lo que hay que pagar, no otra cosa. Entonces, insisto, Chevron se abusa hoy del sistema de arquitectura mundial, que en todo el planeta existe, que da impunidad a las corporaciones grandes del mundo, que por ejemplo les busca que permita regular este tipo de hechos. Imagínese usted que no hay norma jurídica vigente que permita demandar nacional en una corte internacional. No existe esa norma, no hay el tribunal. Afectada. Pero sí las empresas pueden demandar a los estados en tribunales de arbitraje internacional. Y cuando hay gente afectada, no hay una corte internacional que se pueda demandar a esa empresa. Entonces tenemos una gran diferencia aquí. El derecho económico se impone al derecho humano en todo el planeta. Y creemos que eso no es posible. Hay que cambiarlo con un tratado que permita que los pueblos víctimas de crímenes corporativos puedan demandar en tribunales internacionales también a empresas que cometen esos crímenes, como el caso de Chevron en Ecuador. Abogado Fajardo, ¿y qué podemos esperar de aquí a las siguientes semanas o meses? ¿Cuáles podrían ser esos escenarios que enfrenta el Estado ecuatoriano y evidentemente también las comunidades que están a la espera de esta remediación económica del daño? Yo espero dos cosas. Primero, que el Estado plantee el recurso de apelación ante la instancia superior, ante el sistema judicial interno holandés. Insisto, no es la Corte de la Haya o la Corte Internacional, no, es el sistema judicial doméstico interno de los Países Bajos para este recurso de apelación en este momento. Entonces, veo que por eso. Segundo, si es muy posible, si el Estado no apela, es muy posible que en las próximas semanas o meses tengamos una cuantificación económica del panel de arbitrajes, la que diga el Estado le debe X cantidad de miles o de millones de dólares a la empresa Chevron Corporation. Eso es muy posible que ocurra, ¿sí? Pero insisto, si el Estado plantea recursos de unidad, creemos que los árbitros al menos van a ir esperando esa decisión, porque obviamente no les conviene ahora todavía
es decir, cuánto hay que pagar, ¿sí? Pero estemos atentos que eso puede ocurrir. Pero insisto, nosotros tenemos que hacer fuerza común como país. Nosotros, insisto, no queremos, como UDAP, no queremos que nuestro Estado, que con nuestros recursos económicos tengamos que pagar a esta empresa que cometió un gran crimen en el país. Pero si no actuamos responsablemente, en las siguientes semanas o meses tengamos una enorme cifra económica que digan que tiene que pagarle el Ecuador a la empresa Chevron. Sería... Abogado Pablo Fajardo, defensor de este grupo de comunidades indígenas afectadas por la explotación de Texaco Chevron en la Amazonía ecuatoriana, muchas gracias por sus respuestas. Gracias también a usted. Un lindo día. Gracias al abogado Fajardo. Es un tema bastante amplio y que tiene muchas aristas desde el punto de vista jurídico para poder entender el tema. 7:18, vamos a la pausa.